Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Así Somos en la UP. Y en esta siguiente oportunidad me da un enorme gusto, primero darle la más cordial bienvenida, agradecer sus comentarios a este enorme esfuerzo que estamos haciendo para que lo que se hace dentro de nuestra Universidad Panamericana se conozca cada vez más y más lejos y que muchas personas que estén interesados en involucrarse en nuestra comunidad lo hagan. Así que sean ustedes bienvenidos. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio a Alfredo Suárez García. Él es candidato a maestro de la Maestría de Comunicación Política e Institucional. Estimado Alfredo, bienvenido. Qué gusto saludarte. Gracias por estar por aquí y aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Ha sido muy interesante platicar, lo hicimos la vez pasada con Eliana, sobre las virtudes que tiene una maestría como en la que tú estás siendo candidato para ser maestro. ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que le dan al interesado en ir a esta maestría, tomando en cuenta pues, los enormes retos de comunicación política que tenemos actualmente en el país? Bueno, no solamente en el país, yo creo que a nivel internacional también tenemos una serie de retos muy importantes. La comunicación ha cambiado mucho en los últimos, ¿qué te gusta? 20 años. O sea, yo me considero regresado hace poco de la licenciatura, pero no tengo tampoco tanto tiempo. Y luego en la maestría vi un montón de cambios entre los modelos teóricos y lo que estaba funcionando distinto, ¿no? Es decir, esta transición de los modelos de redes sociales y cómo están funcionando. Y adicionalmente, cómo están funcionando estos modelos con las diferencias que han tenido desde sus primeras instancias. Es decir, no es lo mismo manejar contenido en 2010, 2014, a manejarlo en 2025. Las transiciones son muy rápidas, los modelos, los famosos algoritmos hacen que esto cambie y hace que la comunicación sea más compleja y todavía no he entrado en medios tradicionales en la cual tú eres un experto. Sí, yo entiendo que la cuestión del medio tradicional contra el medio digital, pues de alguna manera ha generado toda una verdadera revolución. Yo en lo personal pienso que es un cambio de canal, pero que finalmente la comunicación humana sigue siendo exactamente la misma. Pero en donde sí he visto un cambio tremendo es en la comunicación política. Y aquí yo te preguntaría, los modelos de comunicación que teóricamente se plantean no van corriendo atrás de la forma como va cambiando la comunicación política e institucional. Sí, pero va con cierto tiempo o con cierto, pues va un poco atrás, pues. ¿Por qué? Porque al final del día necesitas datos y necesitas modelos y necesitas experimentar para poder generar los modelos finalmente, ¿no? Sí. Y entonces muchas veces para cuando ya estás presentando un modelo ya cambiaron las cuestiones, las cosas. Uh-huh. Un paper, por ejemplo, de 2016 sobre, vamos a ponerle un tema, ¿no? Discurso de odio, que es un tema importante hoy en día. No es el mismo, es decir, no funcionan los modelos igual en 2016 que en 2025. ¿Por qué? Bueno, por muchas cuestiones. El primero de ellos es el cambio en los algoritmos que mencioné hace un momento, pero dos, también las plataformas se van ajustando al contexto de cómo están cambiando o evolucionando el zeitgeist, el ambiente social. Y entonces, pues, vemos estos ajustes, pero vamos luego un poco atrás, como bien. Fíjate, platicábamos con Eliana la vez pasada, sobre todo en su experiencia gubernamental en México. Nos centramos en el tema de México, pero tú comentaste algo que me pareció muy interesante. Los cambios no nada más están dando en México, sino a nivel mundial. Y yo veo que desde que llegó, por ejemplo, Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se ha convertido en un personaje transversal a la vida del mundo. Reacciona a Asia, reacciona a Norteamérica, reacciona a Europa, reacciona a Sudamérica, reaccionan absolutamente todos en una forma muy particular de comunicar. Este hombre tiene una forma muy particular de comunicar, donde algunos lo entienden como un hombre nada más reactivo o de bote pronto, pero yo sí he notado una estrategia en su forma de comunicar políticamente, al grado que ha logrado convencer, por ejemplo, a un Volodymyr Zelensky de ir a un proceso de paz junto con Vladimir Putin, asunto que los europeos no veían, y hoy lo tenemos prácticamente pues entregado, ¿no?, a lo que diga finalmente Donald Trump. En su maestría han visto fenómenos como estos, de estos líderes mundiales que logran cambiar, pues no nada más el discurso, sino hasta el contexto de la historia misma. Fíjate, qué bueno que mencionas el tema de Trump en particular. Tengo un querido amigo que hizo una tesis en diplomacia institucional y cómo el uso de Donald Trump de las redes sociales realmente sobrepasa cualquier pauta que pudiera haber invertido él en
en redes sociales o incluso en medios tradicionales. ¿Por qué? Porque sus comentarios tienden a ser tan incendiarios o tan reaccionados que son retomados por muchísimos medios, captando mucha atención y retomándose pues sin invertir muchas veces dinero. Sí. Entonces sí vemos este tipo de modelos, sí hemos profundizado en este tipo de casos y a su vez estamos también analizando el cómo interactúan entre una y otra parte. Ahora, Donald Trump no es el único actor a nivel internacional que ha metido mucho ruido en el escenario político, ¿no? Hablabas que, de Europa y de Volodymyr Zelensky y de Rusia. Rusia ha sido uno de los actores que más ha pasado desapercibidos en cuanto a comunicación internacional y el uso de redes sociales. Tiene un aparato importantísimo de información oficial y no oficial y maneras de afectar en la comunicación política a lo largo y ancho del mundo, ya sea en Moldova o en Rumanía o en Venezuela, en México, Estados Unidos, y ha sido documentado en distintas partes y justo es uno de los temas que a mí más me apasiona. Fíjate que eso es muy interesante porque, qué bueno que lo mencionas, tal vez porque somos Occidente, no observamos tanto el fenómeno Rusia, pero Rusia tiene, no quiero decir tentáculos, pero sí sus influencias metidas en todos lados, al grado que aquí en América, y de manera concreta en México, lo has de recordar, tenían a su brazo informativo y dicen que hasta espía Russia Today, que tenía millones de seguidores a través de su plataforma de YouTube, generando información, opiniones, comentarios. Russia Today inclusive se llegó a acercar conmigo para ver si me interesaba colaborar con ellos. Es decir, tienen un aparato muy interesante, pero al mismo tiempo muy discreto. ¿Cómo logran eso desde tu punto de vista? Bueno, dos cosas. No solamente en México, sino en toda América Latina tienen un aparato muy importante. Desde la pandemia para acá, el crecimiento de Russia Today ha sido exponencial. Impresionante. Pasa o se ve atravesado por el fenómeno de que le quitaron las transmisiones, digamos, tradicionales de medios de comunicación. Y entonces lo que sucede es que hacen una gran apuesta por estos medios alternativos que se les llama a veces lo que son realmente las redes sociales y sus canales y página web. Entonces, lo que estamos viendo es la explotación de las narrativas rusas a través de Russia Today, a través de Sputnik, y estos medios van creciendo muchísimo porque se ven tomados en cuenta como alternativas a los canales tradicionales de comunicación y estas narrativas que a veces son distintas o que podrían ser más, dar una perspectiva, entre comillas, diferente y muchas veces errónea de la realidad, donde realmente lo que están tratando de hacer es inyectar o meter la narrativa rusa dentro de las narrativas locales dentro de América Latina o de cualquier otra parte del mundo en la que hablemos. Y lo que termina sucediendo son verdaderos canales o fábricas de desinformación. Acabo de leer un paper interesantísimo de cómo los chatbots en general, tú sabes que la inteligencia artificial es un punto importante y nodal para nosotros hoy en día, y los chatbots como ChatGPT o cualquier otro que tú quieras agarrar, están tomando información del Internet, pero el 33% de esa información viene de narrativas de desinformación rusas. Entonces, sin tener que afectarte a ti como persona, si tú estás consultando ChatGPT o alguno de estos motores de inteligencia artificial, ya te dan resultados con influencia de las narrativas rusas. Lo que nos faltaba, ¿no? Que aparte la inteligencia artificial puede llegar a ser manipulada para poder, pues de alguna manera, dosificar cierto tipo de información o impedir cierto tipo de información, lo que vendría en una violación total a nuestro derecho a la información a nivel internacional. Pero mira, qué bueno que seas un apasionado de este tema, porque lo siguiente que te quiero preguntar, pues yo te lo diría desde mi óptica como periodista, ¿no? Como responsable de comunicar información. Ha sido sorprendente la forma en la que se han comunicado estos dos personajes, Donald Trump y Vladimir Putin, teniendo narrativas completamente distintas, historias de país completamente distintas y vaya, ideologías políticas aparentemente completamente distintas. Y en la prensa, tanto nacional como internacional, hay veces que uno ve que si Donald Trump se dobla, perdón el término, ante Vladimir Putin, y en estas últimas horas que Vladimir Putin se dobla a Donald Trump. ¿En dónde está el punto de unión de visiones de país, visiones de política, visiones de realidad tan distintas que hoy parecen estar agarradas en algún punto? ¿Cuál es ese punto que tú puedes observar entre esas dos realidades? Bueno, hay varias cosas, ¿no? La primera de ellas es
que vemos un interés de Donald Trump de obtener esta admiración por parte del escenario político internacional. Es decir, si él concluye esta ambición de ser el peacemaker, el creador de paz, el que hace estos acuerdos, pues va a tener esta admiración a nivel internacional, ¿no? Y ese es un punto importante a explotar. Y por el otro lado, Rusia lo que está buscando es imponer su orden. Ahora bien, hasta dónde lo va a lograr Rusia o no, no lo sé, porque parecía que quiere una cosa, es decir, públicamente pide una cosa, pero lo que quiere es otro. Públicamente dice, sí, puedo acabar con el fuego, con el intercambio de agresiones, pero realmente lo que parecería que quiere es mantener su motor de guerra encendido para seguir teniendo ingresos económicos en cuanto a la estructura económica de Rusia como país. A lo mejor eso se lo tendría que preguntar a un economista internacional, pero hoy por hoy, ¿qué le estaría generando más dividendo económico tanto en Rusia como en Estados Unidos? ¿La economía de guerra o las negociaciones y los acuerdos, los tratados y el comercio que siempre le ha interesado a un Donald Trump? Excelente pregunta. En el caso de Rusia, la economía de guerra. En el caso de Donald Trump o de Estados Unidos, lo que parecería que es lo que está buscando es conseguir estos acuerdos que le convendrían más, en teoría, a Estados Unidos, que es una posición que solamente el hegemón puede tener, donde dice, ¿sabes qué? Tú me debes dar mejores acuerdos o me debes dar mejores términos de contrato, por llamarle de alguna manera, tú México, tú Canadá, tú Inglaterra, ¿no? Sí, la verdad es que ese punto me parece muy, muy interesante, sobre todo porque estamos viendo de qué manera lucha en el mundo la forma de generar riqueza, porque el mundo de manera global se enfrenta a la necesidad de crear riqueza, de generar un crecimiento, y como que no nos queda claro si todos nos vamos a agarrar a golpes en una economía de guerra mundial o global, o si va a ser el comercio la respuesta a todo a través de un proceso de pacificación y negociación entre los países. Todo eso tendría que resolverse con comunicación política, ¿no? Sin duda. La comunicación política es esta herramienta con la cual estos actores políticos empiezan a dialogar de una u otra manera. Pero hay evidentemente narrativas que se dan por arriba, es decir, de actor a actor de manera pública, hay las que se dan por atrás, estas conversaciones backdoor, de esas conversaciones informales, y además hay una serie de narrativas que se dan en redes sociales a través de los aparatos de estos estados o de los partidos políticos o de las mismas instituciones económicas de cada uno de estos países, ¿no? Entonces, todos estos factores juegan en este escenario del que tú estás hablando, precisamente. ¿Ves algún punto importante o digo significativo o diferente entre la comunicación política internacional a la comunicación política que se realiza actualmente en nuestro país, en México? Excelente pregunta. Yo te diría que son relativamente los mismos modelos, relativamente con sus variantes, pero los aparatos son distintos. Es decir, es como si trasladaras un juego de fútbol de 11 contra 11 a un fut 7, ¿no? Uh-huh. Es un poco, esos son los cambios de dimensión, donde el 11 contra 11 pues sería la política internacional y luego lo bajas a una escala un poquito más pequeña con recursos un poco diferentes, sí, a la política nacional. Te lo pregunto porque hablando en el caso específico de México y de los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas, pues estamos en México todos impactados con lo ocurrido en Jalisco, de manera concreta en Teuchitlán. La presidenta mexicana ha sido muy insistente en que esto no es un asunto político, que tiene que revisarse desde un punto de vista humanitario, de búsqueda de justicia, de aplicación de la justicia en contra de los responsables de estos acontecimientos, de estos hechos. Pero hoy, por ejemplo, vimos una conferencia matutina del propio fiscal general de la República, en donde notamos una gran carga política, en donde todavía no se deciden a traer un caso de investigación, lo está dejando en el ámbito local, en el Ministerio Público local. ¿Puede un gobierno como el mexicano sustraer una investigación que tiene que ver con un hecho dramático como lo ocurrió en Teuchitlán y la presunción de que hubo múltiples asesinatos en el lugar, o necesariamente tendrá que politizarse un caso como este? Hablando de un caso muy concreto y de las últimas horas, desde tu punto de vista.
todo depende en este caso, de cómo se establece el actor político. En el caso del actor político, el que estamos hablando, siendo la presidenta, viene con una carga narrativa desde mucho antes, y hay que analizar cuál es la carga narrativa que está manejando. De entrada está el tema de Andrés Manuel, está el tema de Morena, está cómo se ganaron las elecciones en su momento, y todas las narrativas que han establecido en toda esta transición de los últimos años, y no se pueden desviar mucho o no pueden ajustar mucho en ese sentido. Es decir, son actores que están en un escenario que ya tiene ciertas pautas de las cuales no se pueden desviar. Entonces, en ese tono, pues vemos cómo se van desarrollando el escenario político mexicano. O sea, es decir, mientras más nos insistan en que el asunto no debe politizarse, politizado está porque les va a afectar finalmente en un aspecto electoral que lo tendremos tanto en el 27 como en el 30. ¿Debo pensarlo de esa manera? Bueno, a ver, sin duda vamos a ver unas elecciones en 2027 que van a venir cargadas de o una de dos, o la aprobación de Claudia, porque eso siempre es lo que está en juego en las intermedias, o la desaprobación de la misma. Entonces podríamos ver una oposición mucho más renovada. La pregunta es, ¿qué oposición será esa? ¿Cómo estará compuesta dicha oposición? Porque también en últimas horas hemos visto el interés de 80 y tantos grupos políticos que quieren formar un nuevo partido. Entonces hay que ver también, tener un análisis de cuáles van a ser esos nuevos actores que se van a presentar en el 27 y en el 30, evidentemente. Una de las frases del anterior presidente de México era que nuestra sociedad ya está politizada. ¿Qué entiendes por eso? Hablando de comunicación política, ¿realmente la sociedad mexicana entiende de política? ¿Domina la comunicación política? ¿Realmente estamos politizados desde tu experiencia en la maestría que ofrece la Universidad Panamericana? Creo que hay varias cosas de las que podemos hablar aquí. La primera es de la opinión pública y la opinión publicada, que es un análisis muy histórico que se ha hecho. Eso que dices, la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? O sea, la opinión publicada es lo que se publica en los medios tradicionales, en las redes sociales y demás. Y por otro lado, la opinión pública, que sería una especie, y voy a decirlo de manera muy coloquial, de promedio de lo que piensa toda la sociedad, y eso es otra cosa, porque nunca va a ser exactamente lo mismo. Entonces, pues hay que tener ese termómetro para medir cómo están cada uno de estos y ir contestándole a unos o a otros, dependiendo de cómo sea el escenario. Pues resulta muy interesante ello. Yo no dudaría que algunos de los chavos que nos están viendo y que están decidiendo por dónde estudiar su próxima maestría, pues lo hagan precisamente en esto que es tan apasionante, que es la comunicación política. ¿A quién va dirigida la maestría? Platícanos. ¿Y cuánto dura? Bien, la maestría en la que yo estudié me duró 18 meses más lo que te tomé hacer la tesis, que a todo mundo le recomiendo hacer la tesis durante la maestría y no después, no cometan el mismo error que yo tomé. Es una buena recomendación esa, ¿no? Y ¿para quién va dirigida? Bueno, va dirigida a personas que se quieren desarrollar en ámbitos de asuntos públicos, para gente que quiere llevar comunicación política de instituciones políticas, ya sea de gobiernos, de ONGs, partidos políticos. Partidos políticos, sí, Correcto. Claro, por supuesto. Organizaciones no gubernamentales. Yo trabajo precisamente en una ONG, y he trabajado también con partidos políticos, y en ambos casos creo que funciona muy, muy bien. Y lo mismo instituciones gubernamentales también tienen un componente muy fuerte. Precisamente quería que nos platicaras eso, ¿no? ¿Cuál es el área de acción de alguien que se especializa, que obtiene una maestría en comunicación política? Inclusive la iniciativa privada, ¿no? Dentro de las mismas empresas hay comunicación política, Alfredo. Por supuesto, o sea, un actor económico siempre va a tener un interés en lo que está pasando políticamente en el país, es decir, con quien arma las reglas del juego. Y en ese sentido, pues tiene que tener esta interlocución con los actores políticos, ¿no? Pues mi querido Alfredo Suárez García, candidato a maestro de la Maestría de Comunicación Política e Institucional, yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas visitado el día de hoy, conocer la maestría, cómo se prepara alguien, cómo desarrolla esa capacidad de comunicación, y que nos hayas compartido tu pasión de la política internacional, que la verdad me resultó muy interesante. Muchas gracias, Alfredo. Jesús. A tus órdenes. No, hombre, yo también estoy a tus órdenes. Gracias. Así somos en la UP, así que yo les invito a que no se pierdan el próximo episodio. Vamos a tener otra entrevista para conocer más cómo es nuestra querida Universidad Panamericana. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta la próxima y muchas gracias.